Hola. Buenas noches a todos. Bueno, ya estamos transmitiendo. Un gusto poder estar hoy aquí, compartir. Por ejemplo, Diego y Gerson. Pero entendiendo cada vez más como esa conexión del espíritu, que cada día más vamos conociendo y entendiendo la importancia del estar en el espíritu realmente, ¿cierto? Y bueno, antes de comenzar, pues como el tema en sí, quiero compartirles algo que bueno, enlaza un poco con lo que estábamos hablando hace 8 días, de por qué estábamos celebrando que ya teníamos 3 años como fábrica, 3 años de un proceso de crecimiento, de un afianzar el entendimiento en muchos de nosotros, de ver por qué el Señor nos unió, para qué estamos aquí. Y bueno, compartimos algunos proverbios para los que estaban. ¿Se escucha bien? Okay. Algunos proverbios que de alguna manera han marcado lo que nosotros somos hoy. No como frases para compartir livianas, sino que de verdad han marcado nuestro corazón. Esa era la idea. Y una de ellas es como el enlace para lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? Bueno, pero antes de eso, pues sí, cumplimos 3 años, les hablamos de que seguimos adelante, de que hay proyectos, de que tenemos ya una ruta un poco más clara de cómo el Señor empieza a darnos la manera en que Él quiere que de nosotros juntos nos desarrollemos. Y una de esas cosas, pues estamos aquí en el 2.º piso, ¿cierto? Hace poco nos subimos para acá. Y uno de esos proyectos es eso. Empezando como a materializar cosas que son espirituales y que se manifiestan en lo físico, y no porque son físicas o son menos espirituales, ¿cierto? O dejan de ser espirituales. Entonces, sí, porfa, no, pues la siguiente, no, la otra, la anterior, esa. Entonces, pues quienes no saben de pronto, yo sé que la mayoría saben, pero quiero que todos estemos bien en contexto. Hemos hablado de este tema de la mesa, ¿cierto? De cómo la mesa del Señor nos ha impactado en la manera en cómo hemos encontrado el equilibrio y cómo se ve expresado eso espiritual en lo natural, ¿cierto? Entonces, me llama mucho la atención porque estamos viendo como distintos cambios últimamente, y uno de esos es la dinámica de las mesas de edificación, ¿cierto? Las mesas de edificación como estrategia, ¿para qué? Tiene todo que ver con lo que estábamos orando ahorita. Para conocernos, entender quiénes somos en Dios, no quiénes somos ni como familia, ni como amigos, ni como conocidos de hace no sé cuántos años, sino como para conocer quién es Valeria Adarve en Dios, ¿sí? No como mamá, ni como esposa, no. ¿Quién soy yo en Dios? ¿Quién es Marcela en Dios? ¿Quién es Lewis en Él, en Cristo? Y esta dinámica nos ha expuesto a entender varias cosas. Estamos todavía en ese proceso, hemos conocido cosas que han sido demasiado edificantes. Y bueno, quiero recordar como esas patas de esa mesa, que habla de espiritualmente fuertes, psicológicamente estables, con sustento completo y físicamente sanos. Entonces nosotros lo estamos materializando como la fábrica en mesas, en diferentes grupitos, ¿cierto? Pero esa mesa, nosotros como personas somos una mesa. Cuando estamos en intimidad con el Señor, somos una mesa. Y tenemos esas 4 patas. Yo, Valeria, tengo mi parte física, espiritual, psicológica y económica, material, ¿cierto? De recursos, ¿sí? Como persona, yo ya tengo una base y una expresión de eso. Como matrimonio, hay otra expresión, ya me uno a otra persona y pasa la otra. Eso. Entonces, pues ahí lo podemos como relacionar con las instituciones.
como matrimonio, como familia, nos sentamos en una mesa a comer, como una expresión física, y ahí todos los miembros de esa mesa expresamos esas 4 patas, ¿cierto? Y ahora como iglesia o como congregación, ¿cierto? También las expresamos. Entonces, la dinámica de las mesas como estrategia nos ha permitido de alguna manera un poco ampliar eso, no solamente verlo como congregación, sino individualmente, ¿sí? Y no sé si alguien de pronto tenga algo para aportar en ese sentido, porque ha sido muy enriquecedor, porque listo, nos conocemos entre nosotros en Dios, como estoy diciendo, pero también hemos encontrado que nos estamos conociendo a nosotros mismos. O sea, muchas cosas que no conocíamos de que, uy, el Señor me dio esto, yo tengo esto. Y claro, ¿cómo me voy a dar a conocer si no me estoy conociendo yo realmente en Él, ¿cierto? Entonces, claro, nos están pasando, a muchos nos están pasando las 2 cosas a la vez, o ya hay unas muy identificadas, pero están apareciendo otras, y es un proceso muy bonito que está sucediendo, y que no queremos generar una expectativa como un rango de todos debemos llegar a, no, es encontrar y conocernos cada uno en ese identificarnos en Dios, en conocer qué parte del cuerpo soy, por qué hago parte de esto, qué me vincula a la fábrica, ¿cierto? ¿Qué me vincula a mis familiares inclusive? ¿Qué cosas incluso hay que ajustar como matrimonio? Todo ese tipo de cosas se han generado con esto. Y obviamente es publicidad. No, es con la intención de que quienes no estén en la dinámica de las mesas son 100% bienvenidos a que lo hagan, porque de verdad que estamos viendo ese entendimiento y ese conocimiento de nosotros y entendiéndonos nosotros también juntos, porque suena muy lindo decir yo soy iglesia, pero de verdad cómo lo estamos viviendo y cómo lo estamos entendiendo, ¿cierto? No solo como la teoría, sino cómo lo estamos de verdad palpando. Y ahí hay uno de los temas que es el que menos hemos hablado. Devuélvete, porfa. ¿Cuál creen que es el que menos hemos hablado? El sustento completo, ¿cierto? Sí, nos hemos enfocado mucho en lo espiritual, obviamente, es nuestra base. Lo psicológico nos atraviesa, pues lo físico también lo hemos hablado en varias ocasiones, de esa respuesta natural a el cuidarnos, bueno. Pero el sustento no lo hemos hablado mucho. ¿Por qué? Lastimosamente es una de las expresiones más, que ha sido de alguna manera más mal entendida en las congregaciones. Y de alguna manera también nosotros estamos entendiéndolo cada vez mejor, ¿cierto? No como tomando ligeramente el tema, hablarlo porque sí, sino de verdad, venga, y esto cómo de verdad se materializa y se da de una manera natural. No necesariamente por una manipulación o porque, claro, yo doy porque recibo, o yo doy solo por necesidad, porque se necesita, o a qué se refiere ese sustento, ¿cierto? Hoy, con lo que hemos llevado estos 3 años, cada vez entendiéndolo mejor, vemos como el Señor de verdad es quien sustenta. Así como Él se dio a sí mismo, Él también nos lo pide a nosotros, el darnos completamente. Entonces eso no puede estar desligado. Y tampoco puede ser un tabú entre nosotros, de no hablarlo, de no, porque es muy importante, es una expresión de verdad del Padre en la tierra, de cómo nosotros estamos con el sustento necesario y completo para desarrollarnos como Él quiere que nos desarrollemos. Y hasta el día de hoy, como fábrica, no ha faltado nada. No, de verdad no es un tema que nosotros hablemos, y creo que no lo vamos a hacer por necesidad, sino porque vemos que hay una proyección, que hay un proyecto, que hay una meta, hacia una ruta hacia algo, ¿cierto?
pero no por necesidad, porque así no empezó así, ¿cierto? Nosotros no estamos aquí porque necesitamos sostener a una familia o estamos esperando que seamos 100 para yo poder vivir de esto. No, nada de eso. Ay, gracias, Jay. Te agradezco. Sino que de verdad ha sido orgánico. Quienes hemos entendido que somos parte, hoy damos, ¿cierto? Sin necesidad de aquí estar diciendo cada 8 días, allá hay un baúl, muchachos. O venga, este es el momento de la generosidad. Todos los que estamos acá hemos venido en algún momento y saben que no es así. Y es una firme convicción de que va a ser por entendimiento. En cada uno de los que dé es porque entiende el por qué da. En que entiende de que hace parte de esta mesa. Si soy parte, pues algo doy. No solamente dinero, claro. Pero ¿qué doy yo? ¿Qué traigo cuando vengo? ¿Cierto? ¿Qué es mi aporte? Y tiene todo que ver con lo que empecé hablando. Con identificarme en quién soy en él, qué soy lo que doy, qué es lo que aporto. Y que si soy parte, claro, voy a querer dar de lo que tenga. No se trata aquí de hablar solo de dinero o de cantidad, sino que yo doy lo que soy, y eso lo incluye, ¿sí? Es la primera vez que lo hablamos. Sí. Y se siente como extraño, me dijeron mentiras, no, yo no me siento extraña, porque la verdad me siento con mucha libertad de decírselos. ¿Y por qué lo hago? Porque hace 8 días no dio la oportunidad, lo queríamos hacer, porque hay proyectos, o sea, estamos acá y esto no se va a quedar así. Todavía hay mucho que poner bonito. Y este es uno de los proyectos, ¿cierto? Queremos mejorar en el sentido audiovisual, por ejemplo, para proyecciones, ¿sí? Varias cosas que ya tenemos un presupuesto y que en la proyección ya estaría suplido, ¿cierto? Pero que no sería tampoco sano no compartirlo con todos, simplemente por tabú, como les decía ahorita. Ay, no se hable de dinero porque es que de pronto lo van a malinterpretar. No, tenemos que hablar de eso, tenemos que hacerlo bien y con propiedad. El que de verdad quiera y se sienta parte y dirigido por Dios de dar, bienvenido sea. De verdad que no es algo que va a quedar en el vacío. Ay, bueno, vamos a ver qué nos inventamos, es que aquí sobra, entonces vamos a ver qué hacemos con eso. No, porque estemos aquí, porque no haya una petición de dar, no significa exacto, que no se necesite. Alguien lo da. El que no dé, alguien lo da por ti, es así. Pero pues, como les decía, el Señor sustenta. Él es el que sustenta y esa es como la convicción que nosotros tenemos. Entonces, y en el tema de las mesas... ven, Cris, es que es para que te escuchen. En las mesas se ha desarrollado un órgano, ¿cierto? Que es el tema de la oración, ¿cierto? Que eso es lo que genera identificar todo estas cuatro patas, ¿cierto? Como organismo, ¿cierto? Que somos vivos, ¿cierto? Buscamos identificar situaciones, cosas, ¿cierto? Y en el tema de la oración se exponen situaciones, se exponen realmente lo que soy, ¿cierto? Y ahí hay un enriquecimiento como cuerpo, ¿cierto? Lo que veníamos hablando en estos días del tema de la mesa, de cómo yo me adhiero a ese cuerpo, ¿cierto? Cómo yo me identifico, ¿cierto? Y quería como asentar el tema de la oración como órgano que lo hemos desarrollado como de identificación, ¿cierto? Y lo hemos hablado mucho, pero últimamente ya lo hemos traído a práctica, ¿cierto? Ya nos hemos expuesto cada uno de nosotros en el tema de oración, ¿cierto? Y este tema de la oración conlleva identificar todo esto, es que si, lo que hablaba Valeria, si realmente identifico en el área de sustento completo, ¿cierto? Doy de lo que tengo, ¿cierto? Del ámbito espiritual, ¿cierto? De cómo yo me manifiesto, qué es lo que yo expreso, ¿cierto? En mi vida, ¿cierto? En mi diario con referente a eso y es
como el órgano que ayude a identificar estos aspectos que tenemos cada uno, ¿cierto? Entonces quería como traerlo a colación. Sí, es como lo que nos ha llevado a ajustar un montón de cosas, desde lo personal hasta lo que somos aquí en este momento. Sí, porque lo hemos hablado mucho el tema de la oración, pero realmente ahora como fundamento lo hemos traído A la práctica. Sí. Y sí, ha remecido cosas, ¿sí o no? Ha traído a la luz muchas cosas, entonces creemos que también por eso es el momento también de exponerlo y que no se vuelva tabú, no crean que, y tampoco nos hagamos los locos, o sea, es como cada uno lo esté percibiendo en este momento, se nos ajuste a todos y tengamos un mismo criterio de qué está pasando en ese sentido, también en este lugar. Entonces, bueno, también les queríamos mostrar, es como ¿cómo se dice, Lewis? Un boceto, un render, gracias. Es un render de diseño de cómo queremos el lugar. Que iniciará muy próximamente para que todos sepan también que atraviese nuestra oración, también como Cristian habló, de que todo eso hace parte, que no tampoco desliguemos estas cosas que son físicas, pero no porque sean físicas son menos espirituales, es por un crecimiento que estamos teniendo como fábrica, ¿cierto? Entonces quería como traerlo a la luz de todos, de conocimiento de todos. Y ya termina ahí. Sí. Ah, bueno. Y bueno, no, ya para poder pues como iniciar, quisiera como que oráramos en ese sentido. No sé si alguien me quiere acompañar. Entonces, ¿qué sentido? ¿Cómo así? ¿No escuchas? Sí, ok, pero... No, venga, siéntese. Creo que me llamó mucho la atención esa parte, esa frase que dice, y yo te digo que tú eres... No, pero todavía no. Todavía no, puso eso. Bueno, la verdad, Padre, hay demasiadas cosas por las cuales darte gracias, pero lo que más me percibo en esta exposición hasta este momento es la guía de tu espíritu, porque has guiado nuestras vidas hacia un crecimiento que de pronto por momentos quizás no lo percibimos o no lo medimos, no tenemos una medida humana para decir, ve, hemos crecido tanto, sin embargo, creo que hemos escuchado tu voz, creo que nos hemos dejado guiar por ti y no queremos dejar de hacer eso, realmente nuestra vida depende de ti, depende de una estructura eterna que se viene implementando en nuestro interior y como en todas las diferentes expresiones de organizaciones, individuo, matrimonio, familia, iglesia, y tú estás presente, como tú estás presente, tú te llevas todo el honor y toda la gloria, que podemos seguir escuchando tu voz, dejarnos guiar por ti, todos, que ninguno piense como que bueno, a ellos Dios los guía, no, es a todos, es como un cuerpo, ¿sí? No, que ninguno piense que no le corresponde, que no le pertenece, que no es para él, porque todos hacemos parte del cuerpo de Cristo y la cabeza de ese cuerpo es Cristo y cada uno de nosotros somos miembros, por lo cual agudiza nuestros oídos, ¿sí? Podemos escucharte con más claridad, con más nitidez y obedecerte de la misma forma, porque de esa manera realmente, Señor, la gloria y el honor que te damos continuamente sería más efectivo, ¿verdad? Gracias por tu guía y creo que tu corazón puede estar contento, satisfecho, pero es una obra que no está terminada, sino que está en proceso. Y te damos todo el honor a ti, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, dicho eso, quisiera que para el tema de hoy, todos juntos, leyéramos Hebreos 4. Por favor.
Les decía ahorita que hace 8 días compartimos unos proverbios, ¿cierto? Y la idea de hoy es desarrollar, como profundizar un poco en uno de ellos que de alguna manera me impactó y quisiera que lo entendiéramos un poco más claro todos juntos, porque es uno de los temas que más como iglesia, como generación inclusive, nos ha costado hacer ese cambio de mentalidad o hacer como ese clic de entendimiento para que de verdad lo que es el Evangelio se haga presente y se exprese en nosotros y a través de nosotros. ¿A qué frase me refiero? Esperen que yo la tengo acá, porque si no, la verdad no es un concepto, lo compartimos esta semana, es una persona, es Cristo. Por eso vivimos no para saber algo, sino para conocer a alguien, ¿sí? Entonces ahora sí, vamos a leer. Teniendo esta base, como esta plataforma, vamos a leer el texto. La voy a repetir. La verdad no es un concepto, es una persona, es Cristo. Por eso vivimos no para saber algo, sino para conocer a alguien. Eve, no te sale. No, la frase no, el texto, Hebreos. Ah, bueno, listo. Don Diego, ¿usted me va a ayudar a leer? Sí, hágale pues. Hebreos 4 total. Sí, todo el texto. Bueno, vale. Lo vamos a leer todos. Ok. ¿Listo? Entonces dice, Todos juntos, conectados con... Sí. Sí, volviendo, la Reina Valera. Volviendo a la práctica que estábamos haciendo, ¿se acuerdan? Estábamos leyendo, entonces vamos a leer todo el capítulo. ok, vamos. Listo. Tenemos pues, temamos, perdón. Nada parecido. Uy, qué pena. Bueno, iniciamos. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay otra cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, las cosas están desnudas
y abiertas y los ojos de aquel a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bueno, voy a volver a leer la frase, a ver si alguno encuentra la similitud. La frase dice, la verdad no es un concepto, es una persona, es Cristo. Por eso vivimos no para saber algo, sino para conocer a alguien, ¿cierto? Ese es el enfoque del tema del día de hoy. Ahora, ¿qué de este texto que acabamos de leer encuentran relación o les llama la atención o no se entiende como qué tiene que ver con esto que estamos diciendo del conocer a alguien? Del saber algo, conocer a alguien. Alguien de pronto que quiera participar. ¿No? ¿Seguro? ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué del texto se puede como resaltar o que tenga que ver con este tema de conocer a alguien? De la diferencia entre saber algo y conocer a alguien. ¿No? Si quieren voy arrancando y vamos, listo. Entonces, puedes poner la diapositiva. Hay algo muy importante justamente en el versículo 2 que dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Sí? Miren lo que dice ahí, fe en los que la oyeron, no en el Señor, no, en quien estaba dando esa palabra, en quien les estaba anunciando esa salvación. Aquí nos está dando el contexto en el capítulo anterior de pues, cuando el pueblo de Egipto salió de la esclavitud y por qué ellos no pudieron llegar al reposo. Aquí está dando la explicación. Salió de la esclavitud, entre comillas, pero no pudieron llegar a ese reposo porque aquí da la respuesta. No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces ahí hay una diferencia muy grande en escuchar palabra. Nosotros aquí podemos venir y escuchar, uy, qué tremenda palabra la que dicen allá, o uy, no, esa frase, ven y yo la anoto. Cosas que tal vez nos puedan impactar, pero bueno, ¿y qué sustancia hay ahí? ¿Qué profundidad hay ahí? ¿Quién lo está diciendo? ¿De quién viene dirigida esa palabra? ¿Cierto? Es muy distinto y se le da un peso muy diferente. Como un niño es muy distinto a lo que le dice su papá, a lo que le dice el tío. En la vida práctica lo vemos así. Le damos valor a las palabras según la persona quien nos las está diciendo, ¿cierto? Entonces, leamos acá. Hay una gran diferencia entre qué me pasa y quién me pasa, ¿sí? Nosotros estamos muy pendientes de, uy, qué bueno que cambiara esta situación en mi vida. Uy, es que si yo ya tuviera tal cosa, ya sería mejor, ¿cierto? Cosas que de alguna manera estamos declarando como que según esas cosas que pasen determina nuestro estado, ¿cierto? Determina nuestra vida. Si estoy bien económicamente estoy bien, pero si no, no. ¿Sí? Si tengo pareja estoy bien, pero si no, ¿sí? Claro, obviamente eso, o sea, lo estoy diciendo en extremo para que lo entendamos. Obviamente todo eso nos puede afectar, pero ¿a qué nivel nos desestabiliza? ¿Hasta qué punto nos quita lo que estamos creyendo, el fundamento en lo que estamos parados? Entonces, así mismo es con el Señor.
lo que Él nos da, los beneficios que Él nos pueda dar, lo bonito que viene con conocer al Señor, o conocerlo a Él es lo más grande para nosotros. De verdad, Él nos está pasando, o sea, lo estamos conociendo, Él nos está atravesando, Él nos está habitando. Suena lindo en la teoría, pero lo estamos experimentando, o sea, que Él esté obrando en nosotros y a través de nosotros, ¿cierto? Es muy distinto. Entonces, por eso les decía ahorita, es un clic pequeño de entendimiento que lo cambiaría todo en lo que vivimos hoy. La verdad no es un concepto, es una persona, es Cristo, por eso vivimos para saber algo, no para conocer a alguien. Ese era el proverbio. Si no tenemos el valor del quién, no nos va a importar lo que dice. Y eso aplica, quiero que lo llevemos a las aplicaciones prácticas. Eso aplica para yo que estoy aquí parada y que les estoy hablando. Si ustedes no me conocen a mí en otro ámbito que no sea personal, no les va a importar mucho lo que yo les esté diciendo hoy, o no les va a atravesar mucho lo que yo les esté diciendo hoy. Claro, en el espíritu podemos absorber como esa simiente o como esa vida de adentro. Eso solamente lo podemos hacer en Dios, porque tenemos muchos filtros humanos, ¿cierto? Y vuelvo y repito, no es conocernos en cosas naturales, es conocernos en el espíritu. Va a pesar esta palabra muy diferente según la percepción que cada uno de ustedes tenga de mí. Que yo le estoy diciendo es como que, porque yo soy la que les estoy hablando, pero es así, es real. Cuando se para aquí Gerson, cuando se para Diego, cuando se para el que se pare. ¿Cómo nos estamos viendo? ¿A través de qué ojos? ¿Naturales o espirituales? El poder no está en interpretar qué dice, sino quién lo dice. ¿Qué sucede cuando se confunde el qué y el quién? Pues es lo que acabamos de leer en Hebreos 4, ¿cierto? Confundir. Sí, salgan de Egipto. Yo hago caso, yo salgo de Egipto. Pero, ¿quién lo estaba diciendo? ¿Qué convicción había en si estaba Moisés o no estaba Moisés, por ejemplo? Y sabemos que eso pues estaba en el Antiguo Testamento, pero eso el Señor lo que busca con estos ejemplos aquí claros es que lo traigamos a lo que nosotros vivimos hoy. Y hay un ejemplo que lo hemos dicho muchas veces, sobre todo mi esposo, muchas veces, y es el ejemplo de Pedro, ¿cierto? Cuando el Señor pregunta, bueno, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién? No qué hago, si hago milagros, no. ¿Quién soy yo? ¿Sí? Y cuando de verdad una persona, Pedro, reconoció quién era, el Señor le dio identidad. ¿Sí? Entonces va absolutamente relacionado con lo que arrancamos hoy. Empezamos a entendernos a nosotros mismos cuando lo conocemos a Él, cuando conocemos a la persona de Cristo en nosotros, ¿sí? Bueno, continuamos. Ejemplos prácticos. Me voy a desahogar, ¿me dejan? Y es que nos aplican muchísimas cosas. ¿Cuánta atención nosotros ponemos? Voy a desahogar con la mesa del sábado, lo siento. Bueno, ¿quiénes vienen el día de hoy? Por allá sí, suenan los grillitos. Ajá. O no, uno dice, sí, yo vengo, y no llegó. No, pero, no, y lo pongo de ejemplo, de verdad, no como con rabia o con ofensa. Quiero que por favor nos bajemos la tensión, sino porque de verdad ¿Qué? Que no sienta señal. No. No, porque no solo te pasó a ti, tranqui. Yo no estoy hablando por mí, yo no sé. Sí. Imagínate. Sí. Entonces, muchas veces pasa cosas simples, o sea, anuncios. En estos días alguien nos mandó una invitación a un baby shower. Entonces, en la invitación así súper organizada, o sea,
con todas las indicaciones, la hora, la fecha, y por allá uno, ay, es este fin de semana, y el otro, ay, no, ¿a qué hora es? Y yo, señor, la gente no lee. O sea, no, la gente no lee, no pone atención. Está ahí, pero ¿por qué no lo ves? O sea, se te dijo y no. Y es de verdad que así actuamos. O sea, es para que lo llevemos a lo que, como cada uno... No, pero digamos solo texto, Lewis. No solo la imagen, porque tiene sentido. Porque no solamente era una imagen visual, estaba escrito, y todos aquí sabemos leer, ¿cierto? Pues yo creo. Lectura, o sea, leer. No leemos, estaba escrito, y yo no, en serio no leen. No leemos, no ponemos atención, le damos más valor e importancia a ciertas cosas que a otras. Eso lo leo, eso lo omito. Ah, sí, ajá. Y eso nos pasa muchísimo. Discriminamos es según la persona o según el contexto. Eso me importa, eso no me importa. Entonces es una evaluación muy importante también a nosotros, a qué le estamos dando valor, a quién le estamos dando valor. ¿Sí? Las mesas, bueno, pues como para poner un ejemplo de la fábrica en sí, pues, porque les puede aplicar en muchas otras cosas, pero habla mucho de en qué estamos poniendo atención. Si convocamos es porque hay algo mayor que nos convoca. Y quiero que eso quede como asentado aquí, en que de verdad pues no lo hacemos por absolutamente nada personal. Si hay los grupos que hay de la fábrica es para un objetivo claro y específico. No hay ninguna intención personal atravesada ahí. Y es en la manera también que estamos nosotros aprendiendo, identificando realmente los vínculos que nos unen. Cuando habla Gerson para decir de la oración, por ejemplo, ¿sí? No es algo, ay no, es que les voy a contar algo que me pasó en mi casa, no. Es una convocatoria para la fábrica, ¿cierto? Es algo que supera nuestra condición personal, ¿cierto? Es algo que, como dice ahí, es algo mayor. Entonces quiero que quede también eso claro para que nosotros también pongamos atención a en qué sentido ponemos atención. Si, no sé, voy a ver a quién más pongo de ejemplo. Josué. Que Josué es uno de los que a veces comparte cosas, ¿cierto? Él, en ese sentido, por ejemplo, lo tiene claro. Él comparte algo porque para crecimiento de todos, ¿cierto? Para edificación de todos. Yo sé que son ejemplos muy simples, pero esas cositas simples y sencillas hablan de cómo nosotros estamos entendiendo y estamos contextualizados o descontextualizados de lo que estamos hablando y de cómo estamos viviendo como comunidad, ¿sí? Dale. La importancia de darle tiempo a conocernos sí, ahí me equivoqué, en Dios a través de las personas. Esa es una de las motivaciones principales de las mesas, porque lo estamos aprendiendo. Claro, como les decía ahorita, si yo todavía no me identifico bien quién soy en Dios, pues ¿cómo me voy a dar a conocer bien? Y esa es como la consigna de las mesas, identificarnos cada uno y juntos, ¿cierto? Vale, pues justo en eso, en ese que estás diciendo, pues si no nos conocemos en Dios, pues mira que el título que tiene el anterior es, espera, lo devuelvo, la diferencia entre qué me pasa y quién me pasa. Por ejemplo, hablando ya de las mesas puntualmente, si no nos conocemos en Dios, pues podemos venir aquí a hablar de lo que nos pasa en un día, pero si eso no tiene un sentido en el quién nos pasa, en eso qué nos pasa, pues no hay nada. Entonces, pues si no le damos el tiempo a conocernos en Dios, pues realmente no vamos a traer nada, no vamos a aportar eso que nos está pues pasando en él. Sí, súper. Y pues obviamente también eso pues lo aprendemos también a identificar, porque no estamos como acostumbrados como a exponernos de la manera correcta.
es más fácil, no sé, contar un chisme o, ay, es que tal cosa me pasó ayer y... Eso es más sencillo. Ay, perdón, es que se me cayó el imán. Va a tocar tenerlo aquí. Bueno, es más fácil en lo natural a veces, pues claro, estamos constantemente desarrollándonos en este mundo, ¿cierto? Y se pasa al otro extremo también, Eve, como de generar fachadas, pues, como de generar, uy, aquí soy el Inmaculado, no sé. Y también eso lo estamos derribando, o sea, de verdad, en conocernos como el Señor nos diseñó, como realmente somos, no con expectativas de esperar ser como, ay, como el que está ya parado, como el, no, de verdad en la esencia de cada uno, para de verdad dar lo que el Señor nos entregó. Y eso solo es en Él, como Eve estaba hablando. Conocer quiénes somos en el Señor nos da entendimiento. Darle valor a las personas determina tu vida y debe ser revelado. No debe ser porque te lo dicen, porque Gerson es el pastor, entonces a él, no, pero vengas, de verdad, eso ha hecho mucho daño y muchos de acá lo saben. El exaltar personas solamente por una posición visual que vemos, pero de verdad, ¿qué conozco del Señor de esa persona? ¿Cierto? Vale, hay una primera frase que está, ¿por qué dices a través de las personas? ¿Me explicas un poco más? Lewis pregunta que conocernos en Dios a través de las personas, porque definitivamente solos no entendemos ese potencial que nosotros tenemos, y muchas de las cosas que nosotros tenemos las conocemos al tener vínculo, al tener roces inclusive, ¿por qué estamos tú y yo? ¿Por qué yo te conozco? ¿Qué sentido tiene? Y eso, conocerte a ti me da a mí entendimiento inclusive de muchas cosas mías, de que no se trata de mí para mí, sino que se trata de mí para otros y viceversa. Es en ese sentido. Sí, bacano porque, pues bacano que lo dices así porque ahí es donde toma bastante sentido lo que hemos aprendido de la iglesia orgánica, pues donde todos en ese conocimiento individual y colectivo hacemos que realmente ese cuerpo funcione, esa iglesia funcione. Y pues y bacano entenderlo de esa forma porque sí pasa que uno no entiende ese potencial cuando uno está solo, pues uno no es más difícil como entender esa función o esa asignación o lo demás. En cambio cuando estás con otras personas es fácil que te ayuden a evidenciarlo, pues a tú poder entenderlo, y a mí particularmente me pasó, en el que pues me centraba en mi propia opinión, en lo que yo cuestionaba de mí mismo, en lo que yo pensaba que era yo, y pues se volvió una posición muy sesgada y tal vez muy ciega, pero en compañía de otras personas uno realmente sí puede entender, o es más fácil evidenciar eso que tal vez uno tiene o que Dios está poniendo en uno como persona, la individualidad, entenderlo y pues es más fácil que las otras personas te ayuden a entenderlo, para que tú realmente te lo creas y realmente se siente diferente. Entonces, bacano eso. Porque pues, finalmente, pues llevándolo a eso que hemos hablado, lo que es iglesia como el cuerpo, pues claro, un ojo solo no funciona, pues no sirve para nada. Ningún miembro de un cuerpo solo sirve para nada, incluso en una máquina. Un piñón solo no sirve para nada, tiene que estar engranado con el otro para que haya movimiento, para que haya una funcionalidad. Entonces ahí tiene todo el sentido. La tercera, darle valor a las personas determina tu vida y debe ser revelado. Ya lo había leído. Hay un diagnóstico, según los ejemplos que de ahorita, generacional, no solamente de aquí, no se lo tomen personal, por favor. Indiferencia, falta de atención, desobediencia, ¿sí? Y ahí volvemos al texto. Aquí habló en el verso, ¿cuál es?
En el 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Entonces me llamaba mucho la atención porque yo, bueno, sí, claro, es que si uno no oye bien, no, pues, ¿qué va a obedecer? O sea, si uno no entiende la instrucción, no escucha con atención, pues, ¿qué va a obedecer? Va a hacer lo que creyó que era, lo que se imaginó o lo que se le dio la gana, pero no va a hacer lo que debe hacer. Entonces, justamente, obediencia significa escuchar atentamente. Ni siquiera, miren que ni siquiera habla de... En el significado, en el principio no habla de acción aún, habla pues como de movimiento, ¿no? O sea, del escuchar atentamente. Claro, yo escucho atentamente, ya sé lo que tengo que hacer, ¿sí? ¿Qué es, Andrés? No. Y... Ay. No voy a poder con este cosito, muchachos. Ya. Sí. Y otra cosa que me llamaba la atención también justamente era el tema del reposo. Yo sé que son varios, como que se enlazan varios temas y yo suelo ser como traer varias cosas a colación, pero ahí sí quiero que me ayuden también como a profundizar en algo que les llame la atención del texto, y es justamente que habla también de falta de reposo. Claro, el no haber obedecido, el que ese pueblo que salió no llegó al destino, no llegó al reposo, fue por causa de desobediencia, ¿cierto? De no haber escuchado bien. Y hemos hablado también muchas veces de lo que significa el reposo realmente, y ese reposo es funcionar para lo que fui diseñado, ¿cierto? No habla de solo quietud, sino que habla de un funcionamiento correcto, exacto y preciso. Era un para qué, no era salir para que pues pudieran estar bien, tranquilos y ya, no, era para un propósito, tenía un objetivo claro, que ese pueblo saliera de ese lugar, que conquistara algo, había una meta, había un destino. Eso es reposo, y eso ¿cómo nos aplica a nosotros? ¿Cuánto nos aplica? Y me llama muchísimo más la atención que lo relaciona con el texto de David, que dice: si oyereis hoy su voz, en el verso 7, no endurezcáis vuestros corazones. Todo el verso dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Habla de alcanzar ese reposo en el hoy, como trayendo esa redención del Señor, que no se trata de... Claro, si tenemos un proceso, pero esa eternidad nos aplica en el presente, en el hoy. Eso lo hablábamos en una de las mesas la semana pasada, que vemos como muy imposibles como la perfección o los procesos en Dios, como, uy, no, eso yo cómo lo voy a lograr. Pero en escuchar su voz, escuchar atentamente, obedecer, podemos realmente experimentar ese reposo. Ahí Cris. 4. Ay, colabórenme, muchachos. Me llamó mucho la atención ahorita cuando lo estábamos leyendo esa parte de que dice en el 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras, ¿cierto? Hace énfasis de todas sus obras en el séptimo día, ¿cierto? Y por acá más abajito también lo menciona. ¿Dónde es que está? Me perdió. Porque si Josué lo hubiera, en el 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Por tanto, quedó un reposo para el pueblo de Dios, porque ha entrado en reposo también, ha reposado de sus obras, ¿cierto?
Entonces lo enfatiza mucho de que ya fue todo hecho, ¿cierto? Si nosotros realmente entramos en ese reposo es porque ya está todo hecho, ¿cierto? No hay más nada que hacer, ¿cierto? Y asumimos en nuestra vida de que debemos hacer algo para entrar en un reposo, entrar en una tranquilidad, entrar en Dios, ¿cierto? Y es al contrario, no es entrar en Él, sino que Él está en nosotros, ¿cierto? Ya está dentro de nosotros, ¿cierto? Ahorita lo hablábamos y era que creemos que Dios está en medio de nosotros o Dios está en el cielo, ¿cierto? Y es al contrario, el cielo está en Dios, ¿cierto? Y de alguna forma da más claridad a eso en el entender el reposo, que no falta hacer algo, sino que si falta algo realmente no estamos en ese reposo, ¿cierto? Si queremos en nuestro hacer generar algo para entrar para generar un ámbito de reposo, ¿cierto? Y es al contrario, ya entramos en ese reposo entendiendo esto, que todas las obras ya fueron hechas, ¿cierto? Y ahorita decías algo con referente al oír, al ver y al conocer la persona, ¿cierto? Y me acordaba del texto cuando Pedro y van en la barca, ¿cierto? Que hay un diluvio y todo lo que pasa, ¿cierto? Y ve a alguien caminando, ¿cierto? Ahí cuando Pedro vio con sus ojos espirituales, primero vio, también escuchó porque se generó una escucha y ya conocía quién era quién era él, ¿cierto? Pudo ver y realizar ese acto de caminar sobre las aguas, ¿cierto? Y después de que partó la mirada y se enfocó en lo natural, fue diferente, ¿cierto? Se generó ya un ámbito de ver más a alguien, ¿cierto? A la persona que es, ¿cierto? Que ver las realidades que pasan alrededor, ¿cierto? Entonces me llama mucho, me acordaba de ese texto y de esa parte que lo enfoca mucho en ver quién es, ¿cierto? Oír, ¿cierto? Y conocer realmente quién es, y por eso determinó esa acción, ¿cierto? Y más de lo que genera algo sobrenatural, ¿cierto? Es ver a quién, ¿cierto? Ver la realidad de quién estaba en ese momento, ¿cierto? Identificó la realidad. Más de algo sobrenatural es ver la persona que era la que estaba viendo en ese momento, ¿cierto? Me gusta eso porque es que estamos muy sesgados por, o sea, como tú lo expresabas, del estado para conseguir, ¿cierto? Si tengo esto, estoy bien, si no lo tengo, estoy mal. Como las condiciones externas cómo nos afectan, ¿cierto? Y eso habla de realmente lo que hemos hablado durante pues estos últimos enseñanzas, que cuando Diego nos enseñaba de en qué estamos arraigados, ¿cierto? En qué estamos cimentados, cuál es nuestra, no me acuerdo cuál era la palabra exacta, bueno, como el fundamento, ¿cierto? ¿Cuáles son las bases? Sí. El fundamento, las raíces. Sí, pero hay otra, en construcción. No. Los pilares. Sí, será. Los que se hacen primero en la tierra. Las pilas. Sí, bueno, como esos pilotes que son como la plataforma de una construcción, ¿cierto? ¿En qué estamos cimentados, ¿cierto? Claro, cuando vuelvo y lo digo, ponemos en práctica y lo vemos en nuestra cotidianidad, claro, se queda en teoría cuando vemos que cualquier situación que nos pasa nos revuelca. Entonces, no había fundamento tan firme como yo pensaba, en qué estoy, en quién estoy. Entonces ahí ya es donde tenemos que como ampliarlo y abrir más ese entendimiento. ¿En quién? ¿Quién es mi roca? ¿Quién es mi fundamento? ¿A quién estoy conociendo? Y Eve, pon la primera diapositiva con las frases. Porque finalmente también eso es fe, que también lo hablábamos en estos días. Fe no estoy esperando que algo suceda,
externo, no, es porque yo estoy viendo a alguien, porque lo estoy viendo, lo estoy escuchando atentamente, como dice aquí, estoy obedeciendo y la fe me hace actuar con lo que Cristian está hablando. A él no le importó qué había alrededor, yo lo vi, yo me tiro. Es un clic. Exacto. Es un clic muy distinto porque lo vemos al revés. O sea, lo vemos al revés, esperando que cuando todo mejore, cuando todo sea como, ahí sí estoy listo. No. O sea, ¿en quién? ¿Quién es esa persona? Y luego también empezarlo a trasladar a estos ámbitos, en personas. ¿Quiénes son las personas que tengo alrededor? ¿Quiénes son mis vínculos? Que el Señor ha puesto también como fortaleza. Y que yo soy fortaleza para ellos, mi vida afecta a esas personas, ¿cierto? Estamos hablando de quiénes, no solamente de lo que me puede dar o cómo habla de bonito o cómo se expresa, no, quién es esa persona, a pesar de las cosas humanas que podamos ver en esa persona, pero quién es él, es muy distinto y eso nos tiene que cambiar el entendimiento y es lo que también estamos aprendiendo en este momento y creo que si cambiamos ese chip, van a cambiar muchísimas cosas en lo que expresamos del Señor. Hay una gran diferencia entre qué me pasa y quién me pasa. ¿Sí? Perdón, es que quiero aportar algo acerca del tema del reposo para que no decir algo que quiero enfatizar un poco más sobre esto. Tú dijiste ahorita, reposo es funcionar en Dios por lo que fuimos diseñados, ¿verdad? Y realmente somos diseñados para precisamente eso, para andar en diseño, para andar en sujeción con el Señor, en el Señor. Entonces dice por allá en el texto... Pero hable más duro porque le escuché los de atrás. Ah, bueno, lo que pasa es que dice en el texto 3, versión Reina Valera, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de manera que dijo, por lo tanto juré en mi ira, nunca entrarán en mi reposo. Lo estaba mirando, ese mismo texto en Nueva Tradición Viviente y dice, pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso, dice acá, en el reposo para lo que estamos hablando. O sea que hay algo tan especial para nosotros como hijos que no nos está colocando una condición solamente esa, creer. El mismo pueblo de Dios no creyó, salió de la esclavitud física de donde fueron esclavizados a Egipto, pero la esclavitud continuó en su interior, Entonces traslado esto a nosotros el día de hoy. Sí, yo soy cristiano, así. Alguna vez hablando con alguien me decía, yo soy cristiano hace 20 años. Y la pregunta es, ¿cuántos de esos 20 años Cristo realmente ha vivido dentro de ti? Para nosotros hoy, somos hijos de Dios, sí, pero realmente Cristo vive dentro de ti para que ese reposo del que estamos hablando se haga real, se haga efectivo, ¿verdad? No es por lo que vemos como el pueblo de Israel, porque el pueblo vio, sí, salió de allá, pero quería más. Queremos agua, queremos carne, queremos no sé cuántas, un poco de situaciones físicas, pero en su interior no había esa condición de creer, de solamente creer. Esa es la condición que nos pone el Señor, solamente creer. Y por allá dice, yo no sé si me voy a adelantar, en el versículo 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos, yo lo tengo acá señalado, nuestra profesión. Dice, es una condición de fe, la profesión que nosotros tenemos. Y quiero leerlo acá para que en esta misma versión, Nueva Tradición Viviente, dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. ¿En quién estamos creyendo? Nuevamente dice que en lo que creemos es en Él. Ahora, estabas hablando acerca de las frases, decía que no es lo que somos, sino que por aquí lo dije, es lo del principio. Así.
hay una gran diferencia que pasa. ¿Quién me pasa? ¿No? ¿Quién me pasa? Ah, bueno, ¿quién? Exacto, ahí está. ¿Quién me pasa? ¿Quién está dentro de ti? Para que entres en ese reposo. Porque dice, hay un reposo guardado para los hijos de Dios. O sea, eso está ya ahí. ¿Tú lo has tomado o no lo has tomado? Esa es la pregunta interrogante. Y ahí él me va a devolver. Porque en el texto, desde el 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ejemplo de desobediencia. Otra vez traigamos la desobediencia como ese no escuchar atentamente. Porque la palabra de Dios, el famosísimo texto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso es una exposición completa y total de quiénes somos nosotros, porque es listo, podemos estar expuestos a una palabra. A veces usamos livianamente el texto, ¿cierto? Sí, claro, la palabra no llega vacía, bueno, bla, bla, bla. Pero ¿qué tanto nosotros nos exponemos completamente a esa palabra? Y hay una parte ahí nuestra que de verdad eso nos atraviesa lo que nosotros somos. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, ahí hay como una acción nuestra, o sea, una parte que nos toca de nosotros exponernos, o sea, de abrir lo que realmente nosotros somos para que ¿cómo? Sí, para que eso puro que hay adentro sea expresado y para que se dé lo que usted leyó, ahora sí, para enlazar con lo que leyó al final, que dice retengamos nuestra profesión, porque no tenemos... Sí, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, pues porque vivió lo mismo. Y dice, al final, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, esa exposición no queda vulnerable, no queda... sí, como descubierta, o sea, esa exposición es a Él, es al Padre. ¿Cómo nosotros vamos a tener temor y miedo de hacerlo a Él? Porque Él con su gracia cubre todo lo que nosotros somos, ¿cierto? Y a veces queremos generar esas fachadas o inclusive no permitir que haya más del Señor en nosotros por ese temor a lo que vamos a estar expuestos. Y eso habla de el desconocimiento de nuestro papá, o sea, ¿cómo voy a sentir yo en peligro al exponerme a Él, a quien cubrió todo lo malo que yo tengo, todo lo malo que yo soy? O sea, Él con su gracia ya abrazó todo eso. Entonces, esos temores que nosotros tenemos de esa exposición habla de ese desconocimiento de Él, o sea, no lo estamos conociendo en su amor completo, en esa plenitud de quién es Él. Caro. Bueno, yo quería aportar algo con eso, justo que está diciendo Vale en estos momentos, con un versículo que está en Hebreos 3, capítulo 3, versículo 13, que dice: adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y endurezca su corazón contra Dios. Y me parece que va muy de acuerdo a lo que estás diciendo, porque muchas personas, incluso puede de los que estemos aquí, que digamos, no sé, un error que hayamos tenido en el día o que simplemente ha sido un pecado,
ese engaño que se puede generar a partir de ese pecado puede que endurezca nuestro corazón de que digamos, no sé, ya no somos dignos de Dios, de entrar en su presencia, ¿sí me entiendes? Entonces ese engaño nos impide entrar en ese reposo por desconocimiento, porque no sabemos realmente quién es Él y que sabemos que, bueno, ahora mismo sabemos que Él es un sumo sacerdote ante el Padre, que fue tentado en todo, sin pecado, pero fue tentado, como dice ahí en el versículo que estabas leyendo ahora. Creo que sí. Por tanto, sí, que fue tentado en todo nuestro semejante, pero sin pecado, que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, por desconocerlo a Él, es que puede que no entramos en ese reposo, por ese engaño que puede existir todavía, aún siendo cristianos. Entonces me parece algo muy importante y me gusta que dice que adviértanse unos a otros en la mesa para que adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca, se endurezca el corazón. Sí, o sea, me pareció muy... ¿Alguien más? De pronto. Bueno, papá, te quiero